Hola a todos, estamos una semana más en Susurros desde el Alma. Hoy estoy muy contenta porque nos viene a visitar un amigo muy querido para mí que vive en Madrid, nos vemos seguido, pero ahora lo pilla en Chile, ¿no? Él es Coldo. Coldo, bienvenido. Coldo, a ver, ¿cómo te presento? Hola Laura, perdón, Laura, estamos siempre con Laura, somos Laura y Victoria. Eh, Coldo, ¿cómo te presento? ¿No? Yo recién preguntaba, bueno, es imposible presentar. Coldo viene del mundo del derecho, pero hace muchísimos años se dedica a estos temas, es astrólogo, terapeuta floral evolutivo, y lo tenemos aquí porque para mí él tiene una cabeza que vuela las cabezas de los demás, ¿no? Entonces, estoy segura que tiene algo para decir en todo esto que estamos viviendo, ¿no? En las vidas interiores de cada uno, cómo nos posicionamos en el aquí, en el ahora, en cómo nos interpretamos, en cómo no estamos siendo. Y, y bueno, Coldo, te voy a dejar hablar. Bien, no sé. Hola, ¿qué tal? Un placer estar en Susurros desde el Alma con Laura y Victoria. Ellas saben que las sigo, me parece muy interesante lo que hacéis. Nos ayuda a todos mucho, a mí en particular también. Eh, y bueno, para mí es un placer estar aquí, ¿no? Cuando te escuchaba decirme que me ibas a dejar hablar, recordaba eso que a veces digo, ¿no? Que el discurso es del yo y el silencio es del alma, ¿no? Entonces, como esos cuadros en monocrómicos o esos lienzos vacíos, me pregunto si, o qué pasaría si empezáramos a hacer entrevistas donde el silencio fuera el protagonista, ¿no? Digo por empezar a introducir algo que me ronda, ¿no? Que es cómo tiene todo una lectura para nosotros, ¿no? Porque proyectamos una idea sobre lo que cada cosa es y por tanto entramos en los territorios de la lógica, donde nos recordamos y nos reiteramos una y otra vez en las ideas que formamos desde la memoria de lo que nos hemos dicho ser y no nos permitimos romper, encontrar las fisuras de asimetría que nos llevan a una mirada paradójica como podría ser esta de encontrarnos los tres aquí para conectarnos con el silencio del alma en lugar de con el discurso del yo. Pero me imagino que eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque entonces no tendría mucho sentido lógico esto que estamos haciendo. Sería una locura hacerlo, porque claro, sería como, ¿qué está pasando? ¿No? Sería sumamente rompedor, pero sí que me parece que ya plantearlo eh, rompe, ¿no? Con la lógica, ¿no? Para que todos nos planteemos, ¿no? Cómo tenemos la idea de algo y seguimos en esa idea y no podemos ponernos en un lugar diferente, ¿no? No podemos vernos. Este tema a mí me apasiona. Perdón, el móvil. Me apasiona el tema de cómo hacemos identidad en algo y no podemos movernos de eso, aunque sea doloroso, ¿no? Porque estamos ahí, en el apego constante, ¿no? Sí, porque, digamos, no solo tenemos una identidad, es más, no solo necesitamos una identidad para hacer el proceso, sino que ahí llega el problema, nos identificamos en esa identidad y por tanto, digamos que nos estructuramos, nos configuramos en una idea de nosotros mismos que está vinculada o asociada a muchas identificaciones diferentes. Hay identificaciones que tienen que ver con el afuera, ¿no? Identificaciones afectivas. Son lo que en astrología, digamos, y también en terapia floral, ¿no? Hablamos del mecanismo lunar, de la instrucción lunar, del tipo básico de personalidad, de nuestro ego, de nuestra personalidad yoica. Esa es una identificación afectiva, pero hay otras identificaciones que no son afectivas y que por tanto no tienen tanto que ver con la relación con los otros, ¿no? O con la memoria de lo que hemos sido o de qué es lo que teníamos que hacer para obtener el afecto de mamá o qué referencias tenemos para encontrar respuestas desde esa memoria afectiva de identidad que hicimos, sino, como digo, con otros planos más interiores
donde la clave no es lo que buscamos en las relaciones con los otros a través del yo exterior, de esa personalidad lunar, del ego, de lo yoico, sino de los sentires interiores, de lo que nos decimos ser, ¿no? Y eso, aunque sean relaciones con nosotros mismos, tampoco son expresiones de nuestra interioridad más profunda, sino identificaciones que determinan desvíos del mecanismo afectivo, pero que no dejan de ser estructuras de seguridad personal que muchas veces nos sacan de un proceso que nos lleva realmente al silencio, como decíamos, ¿no? A la relación con ese yo interior que es algo incomunicable. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Como en el yo exterior, tanto en el mecanismo lunar como en esas otras identificaciones diferentes a la afectiva que también hacemos, de las que podemos hablar si queréis, es como hay una parte de cada uno de nosotros que cuando en su silencio se conecta con los procesos interiores de introspección y de comprensión de la existencia más allá de lo que buscamos en las relaciones con los otros, como ahí habría algo que no tenemos que comunicar a nadie, ¿no? Es como cuando Laura está con Laura o Victoria con Victoria o Coldo con Coldo y sintiendo eso que te llama adentro a hacer la experiencia en el tiempo, dices, esto no hace falta que lo sepa nadie, porque con esto no busco nada con nadie, sino solo estar siendo en lo que estoy sintiendo que soy, ¿no? Ese plano entre más la personalidad, lo lunar, si queréis, ¿no? Y lo interior, lo almático, es un flujo de estadios de conciencia, de emergencia del ser frente al tiempo del yo o de lo yoico que deberíamos explorar todos con más profundidad. No sé si... Porque aparte de esa identificación lunar, ¿no? Ese mecanismo afectivo de identidad, donde con los otros buscamos ser algo, recordarnos en algo que decimos ser, hay otras muchas identificaciones que hacemos. Hacemos una identificación, por ejemplo, interior sobre lo que podemos ser cuando expresamos nuestra libertad, que muchas veces nos pone delante de cómo reprimimos esa libertad. Y ahí, aunque eso se plasme en los otros o con los otros, no deja de ser una idea que tenemos interior o una relación interior con nosotros mismos sobre la libertad que podemos expresar. Y eso ya no sería lunar, sería más, por ejemplo, lilitiano, tiene más que ver con las represiones o la libertad virtuosa en la manifestación lilitiana. Están los sentimientos de herida que tenemos, ¿no? Esas cosas que creemos que son castrantes para nosotros, incompatibles con nosotros, y eso es más quironiano, astrológicamente. Está lo karmático, ¿no? Como también hacemos una identidad interior de cancelación, de cosas que tenemos que ajustar, que tenemos que corregir, que tenemos pendientes, que nos magnetizan. Hay estructuras de sombra de seguridad personal que tienen más que ver con lo plutoniano. ¿Qué quiero decir? Que tenemos un montón de referencias, ya sean afectivas o de otro tipo interiores, que nos sacan de la interioridad, que es lo que quería decir, ¿no? De ese silencio del que hablábamos al principio, donde nos comprendemos realmente en la experiencia, ¿no? Y ese es un poco el propósito en el que quizá debemos empeñarnos poco a poco, ¿no? Pero hay una paradoja ahí, por lo que veo, hace rato hablábamos de esta palabra también, ¿no? Porque precisamente yo lo que pensaba era que para poder hacernos conscientes de que todo eso está, realmente necesitamos, aunque sea para quitárnoslo, hay gente que no vivimos sabiendo que eso está ahí, que tenemos esos ruidos ahí, ¿no? Entonces, precisamente para hacernos conscientes de que esto está, necesitamos el silencio del que hablábamos al principio, ¿no? Llamarnos al silencio para poder sentir, ver, entender, ¿no? Depende de qué somos, depende si hay aire, tierra o lo que haya, ¿no? Ahí depende de eso lo que necesitemos hacer, ¿no? Para poder, en mi caso, entender clarísimamente, para poder decir, vale, entonces esto lo suelto, ¿no? Y no necesito nada. Pero hay que silenciarse primero, hay mucho ruido. Yo no sé si soy yo, a lo mejor soy yo, pero yo noto mucho ruido de afuera últimamente, ¿no? Se está todo, como hay que hacer un esfuerzo muy grande por hacer silencio, ¿no? Claro, porque alguien decía que Dios es expresión, ¿no? Y
Y en eso que dices yo creo que se manifiesta, ¿no? La autocontemplación, ese silencio interior tiene que ver con la presión de la despersonalización o de la desidentificación en esas identidades de las que yo hablaba hace un momento, ¿no? Y eso presiona porque despersonaliza, disuelve la idea que tengo de mí, ¿no? Frente a la presión que tendría que ver con la conciencia de que hay un yo interior que tiene un sentido encarnativo más allá de la autoatribución que yo hago de la vida para mí, está la interpretación, ¿no? Frente a la presión del silencio que te conecta con una luz o una energía superior en la que entiendes el sentido de tu existencia. Frente a eso está la interpretación que he hecho de lo que soy, ¿no? Que son esas identidades de las que hablaba, ¿no? Sería algo así como no una polaridad, porque esto no es una polaridad, sino una dualidad entre, entre la autocontemplación y la interpretación identificativa que hago de mí, ¿no? Entonces, para eso, para hacer conciencia de todas las identificaciones que hago y para ir, digamos, superando, soltando esa adjudicación que me hago de todo, tengo que conectarme con otra verdad paradójica, simétrica, que me asocia a las energías superiores o de niveles superiores que recibo. Esto parece muy teórico, pero en realidad si lo llevamos a cualquiera de las cosas que están pasando, por ejemplo, ¿no? Esta famosa pandemia, tiene una traducción práctica muy interesante, ¿no? O sea, tiene una traducción práctica evidente. Quiero decir, por poner el ejemplo de la pandemia, ¿no? Podemos ver lo que pasa como algo que el universo nos dice, es decir, el universo nos pone un límite y por tanto abrazar eso porque eso tiene un sentido profundo para comprender el proceso del ser, o podemos, digamos, dialogar en divergencia con lo que está pasando. ¿Y qué hacemos cuando dialogamos en divergencia con lo que está pasando? Ser la personalidad, quien quiere atribuirse o situarse o posicionarse o recordarse o lo que sea en lo que está pasando, en lugar de entregarse, fusionarse y sentirse con sentido profundo en lo que pasa, ¿no? Eso tiene mucho que ver con cómo nos referenciamos, ¿no? Yo una cosa que estoy constatando un poco en este proceso, ¿no? Que la gente no entiende que no hay una pandemia exterior, sino que la pandemia exterior no es nada más que la reverberación de nuestras pandemias interiores, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo cuando se desarticula la memoria que teníamos de normalidad, por llamarlo de alguna manera? Se nos desmoronan nuestras referencias. ¿Y qué hace a menudo la gente? Buscar otras referencias o esperar que las referencias vuelvan. Por eso la gente dice, a ver si pasa esto, a ver si esto termina, ¿no? Como si esto no estuviera siendo. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a entender que aquí no solo son mis referencias las que se caen, sino el que se referencia. Este es el mensaje, ¿no? Si yo sustituyo las referencias que tenía por otras referencias o permanezco en la espera de que vuelvan mis referencias, no he entendido nada, porque esto es para que yo comprenda que no tengo, que el que muere, el que se disuelve es el que se referenciaba, porque mientras me estoy referenciando en algo, yo no puedo entender asimétricamente que hay algo que me está diciendo el universo para que haga una transformación profunda. Esto está pasando si lo miramos, ¿no? Cómo se ha relacionado todas las iniciativas que ha habido en Internet, en no sé qué. La gente tiene necesidad de sustituir la normalidad de antes por una normalidad nueva que no es más que la normalidad de antes, porque yo sigo buscando lo que antes buscaba, aunque sea en otro escenario, en lugar de entender el nuevo escenario. Lo que me está diciendo es que me conecte con mi interioridad porque estoy referenciándome todo el tiempo en el afuera para no escuchar lo que me dice mi adentro, ¿no? Para no hacer esa introspección, ¿no? Eso es lo que yo creo que algo como esto que sucede, que no deja de ser más que lo que siempre sucede, es otra oportunidad para mirar de otra manera, ¿no? Porque si no, siempre acabamos en la misma cosa.
¿no? Entonces, acabamos en la ansiedad, porque no tenemos conciencia de vocación, ¿no? Porque yo también lo decía, esto no hace mucho, una cosa es ponerse nervioso y otra cosa es estar ansioso, ¿no? Yo creo que cuando uno se conecta con su yo interior y quiere ser vocación desde lo que esa llamada interior le dice que tiene que cumplir, puede ponerse nervioso por la responsabilidad de sostener leyes objetivas que le trascienden, que le hacen entender que los procesos y las experiencias tienen un sentido cosmogónico, cósmico, universal, más allá de la preferencia personal, ¿no? Yo cuando uno entiende eso, se relaja. Sin embargo, cuando está el yo funcionando, no hago nerviosismo, sino ansiedad, porque tengo una ambición. De alguna forma pienso, y con esto termino la idea, pienso algo que yo repito mucho, que es que en la vida me pasan cosas, en lugar de entender que yo soy la vida, ¿no? Estas son las claves para mí, para una transformación del ser, ¿no? Entregarme a la conciencia de que el proceso que yo hago en la vida tiene un fundamento que me trasciende y es objetivo. Sería algo así como entender que mi código de realización en la experiencia, es decir, que mi proceso en la existencia es sostener los fundamentos objetivos que me trascienden, porque serían como leyes cósmicas que están más allá de lo que yo quiero. No importa lo que yo quiero, cuando suelto la necesidad de querer algo, suelto la ansiedad y el miedo y sostengo la experiencia que me corresponde abrazando lo que está siendo, porque en lo que está siendo tengo un sentido que no es para mí, sino para lo que está siendo a través de mí, ¿no? Y estas cosas que parecen, no sé qué parecen, en realidad son las cosas que nos cuesta abrazar y por eso lo pasamos tan mal todo el rato, ¿no? Recién decía, es que nombraste la palabra que no la estábamos nombrando, ¿no? La del miedo, que me parece que es como lo que subyace, ¿no? Aquí debajo de todo esto, porque, claro, dejar de hacer identificación con una idea o animarme a enfrentarme a mi silencio interior, en realidad son cosas que no las hago por miedo, ¿no? Porque, no sé, el otro día hablaba del miedo y, o sea, claro, es que el miedo no es asustarse, porque es que parece que todavía no tenemos claro el concepto del miedo, ¿no? Asustarse no es miedo, el miedo es algo mucho más profundo, ¿no? Y que ahora podés hablar un poquito del miedo, pero cuando dijiste ansiedad, dijiste, o caemos en la ansiedad, y yo pensé, o en la enfermedad, ¿no? Claro, Nunca mejor, nunca claro. mejor dicho. Bueno, es que me parece clave porque ahí estamos cayendo, como humanidad. Claro. Así, ahora mismo, es como fuerte, ¿no? Sí, porque la enfermedad no deja de ser la consecuencia de la infidelidad a ese yo interior incomunicable del que hablaba, ¿no? Es un poco la relación entre el yo exterior de todas esas identificaciones de las que hablábamos al principio y ese yo interior que yo también citaba, ¿no? O sea, cuando no hay un flujo debido entre esa emergencia del ser, esa conciencia de que hay un latido, un pálpito interior que me dice que me cumpla en lo que me corresponde y por tanto me desidentifique de la interpretación que hago de mí, mientras no hay un flujo entre lo uno y lo otro, lo que se produce es una alteración en el organismo y por tanto el síntoma de la enfermedad. Esto tiene mucho que ver con algo que apuntaba, ¿no? Del patrón psíquico y del patrón energético, ¿no? Hay una energía, somos luz, ¿no? Hay una luz que nos conforma. Lo que pasa es que con todo lo que nosotros de alguna forma recibimos como luz, como energía pura, cósmica, universal, cosmogónica, infinita, como lo queráis llamar, con todo eso nosotros hacemos psiquismo, hacemos identificación, ¿no? Y ahí llega el miedo, ¿no? Porque en la identificación que hacemos y en la afirmación que hacemos de nosotros mismos, lo que hacemos es temer la existencia, porque no comprendemos en realidad que el miedo es
precisamente la consecuencia de la interpretación de mí que yo tengo. Cuando yo me he interpretado, por eso decía que la interpretación es violencia. La interpretación es violencia porque me está impidiendo, digamos, desasirme de esa idea que tengo de mí y por tanto está bloqueando la conciencia que, digamos, tengo que desarrollar en relación con esa energía pura que tengo que canalizar, ¿no? Entonces, por eso hago miedo. Cuando una persona te dice no puedo, es porque tiene una idea de sí mismo, ¿no? O cuando una persona te dice no sé lo que quiero, a menudo está sosteniéndose en la interpretación que tiene de sí mismo sobre lo que sabe o lo que no sabe, o sobre lo que quiere o lo que no quiere, y a menudo no es cierto, porque la gente sabe perfectamente lo que quiere. Lo que pasa es que lo que quiere a menudo no se corresponde con lo que se ha dicho que tiene que ser, y por tanto, la que se dice que no sabe lo que quiere está funcionando desde el miedo, ¿no? Eso es la tensión de la que yo hablaba entre la interpretación y la autocontemplación. Entre la presión de la autocontemplación del yo interior y la violencia de la interpretación que me lleva a tener que sostenerme en la identificación que he hecho de mí. Y por tanto, ese es el flujo entre el yo exterior y el yo interior, y ese es el trabajo que tenemos que hacer con el miedo. Para mí el miedo es la imposición que hago de tener que ser algo que me he dicho, incluso cuando ya tengo conciencia de no ser eso. Incluso. El miedo es más poderoso, más penetrante cuando tengo conciencia de no ser eso. Ahora, ¿cómo esto de la identificación nos deja tan acotados, ¿no? Tan comprimidos? Porque, o sea, tenemos una dimensión de tamaño como seres prácticamente universal, y nos hemos comprimido en un cuerpo, nos hemos comprimido en un nombre, nos hemos comprimido en una profesión, nos hemos comprimido tanto que realmente dejamos mucha potencia afuera, ¿no? Mucha vitalidad, mucha luz, mucha creatividad, es mucho lo que estamos dejando afuera. O sea, el negocio nos ha salido para nada redondo, ¿no? Cuando negociamos esta existencia, bueno, no nos salió favorable, pero yo lo que estoy pensando también es que esto que un poco que está pasando, que escuchaba que dijiste algo muy interesante, que es que si ni bien pareciera que hay un cambio, ¿no? Que todo esto nos está trayendo una información nueva, no es más de lo mismo, porque seguimos estando con la mente ahí, en ese lugar, tratando de interpretar eso que está pasando desde nuestra identidad. O sea que es muy corto. Sí, porque esto es un poco lo del patrón psíquico, ¿no? Que apuntaba, ¿no? O sea, el yo se lo adjudica todo. Y por eso hay síntomas, hay enfermedad y se producen esas tensiones de las que hablábamos, ¿no? O sea, la cuestión es entender que mientras yo me autoatribuyo, me adjudico lo que pasa, estoy detenido, me convierto en una estatua de sal, ¿no? No hay evolución alguna, ¿no? Y que todo ese potencial que yo tengo, del que tú hablas, y que se queda fuera por la necesidad insistente del yo, de la personalidad, en repetirse. ¿Por qué queremos repetirnos? ¿No? Esto, yo suelo poner el ejemplo de mi madre, ¿no? Que ella muchas veces me dice, hijo, yo siempre he pensado lo mismo, yo no he cambiado, y me lo dice como si eso fuera virtuoso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo sentir que es virtuoso pensar lo mismo hoy que hace 30 años, ¿no? Porque el yo se identifica en eso y tiene una idea de que sostenerse en lo que ha sido
es mejor, ¿no? De acuerdo a los parámetros y a los mensajes que hemos recibido, es ser algo, ¿no? Si yo me he sostenido siempre o me he repetido siempre en algo, soy algo, ¿no? Si yo soy lo que seré, entonces parece que no soy nada, ¿no? Porque entonces no tengo una referencia que puedo mostrar en el afuera para decir este es Koldo, ¿no? Y entonces Koldo dice, yo nací en San Sebastián, soy de la Real Sociedad, pongamos por ejemplo que diga yo soy de izquierdas, pongamos, ¿no? Porque yo ya todas estas cosas ya, más allá de que me palpiten y me amenacen y sean tendencia de memoria, pues yo ya no me las creo, ¿no? Y cuando consigo estar en la conciencia, voy quitando todas esas capas que me están limitando, porque en cuanto yo digo que soy vasco, niego todo lo demás. En cuanto yo digo que soy progresista, niego la posibilidad de entender la concepción del mundo que uno que no es progresista tiene y que refleja en mí para que yo conozca esa parte de mí. En cuanto yo me defino, niego todo lo demás. Entonces, ese es el miedo del que hablábamos antes, es la interpretación que hago de mí. Por eso yo decía que es violencia, ¿no? Porque no me dejo ser otra cosa desde la necesidad que tengo de ser eso, porque si no soy eso, ¿qué soy? ¿No? Esto cuando se mira la rueda zodiacal, yo lo suelo contar en las clases, ¿no? Se puede ver un poco cómo es el proceso energético evolutivo, ¿no? Entonces se va viendo cómo uno se siente primero encarnado en el mundo y eso le duele porque siente que mamá le ha expulsado de ese vientre oceánico donde todo era fusión, donde todo era uno y se siente diferenciado y no se entiende y no sabe para qué es esto. Después, como si sigues la rueda zodiacal, vas relacionándote con la estructura de materialización, con la estructura de comunicación, con la estructura afectiva. De ahí pasas a la autoestima, a la independencia, a la identidad, a quien se siente digno por ser lo que es. Después, al sentir que eres capaz de valerte por ti mismo, no solo eres independiente, sino que te vales por ti mismo. Luego aparece el otro, donde tú quieres, desde el que eres, compartir con un otro la parte de luz. Luego, con ese otro tienes que entrar en territorios de sombra, ¿no? En la fusión de energías que son antagónicas, en lo oculto, en la sombra, en lo prohibido. Vas viendo cómo es ese proceso evolutivo, ¿no? Que no es secuencial en realidad, es sincrónico, es fractal, es simultáneo, es más complejo todo, ¿no? Pero ahí en un momento dado, allá por Sagitario, empieza a entenderse esto del yo interior que nos lleva a la disolución. Y ahí está la explosión del potencial del que tú hablas, Laura, ¿no? Cuando yo empiezo a entender que la personalización que hago está restringiendo el potencial de mi proceso, porque todo es procesal, o del proceso que se da a través de mí. Cuando empiezo a entender la despersonalización, puedo entender, por ejemplo, que, y esto es muy capricorniano, por poner un ejemplo, puedo entender que cuando yo me pongo en el afuera a hacer cosas, no me pongo en el afuera para hacer cosas para mí, para tener reputación, para tener un logro, para tener éxito, sino para sostener las cosas que tengo que sostener porque hay una ley objetiva que me dice que tengo que sostener eso. Y cuando yo he entendido, por ejemplo, eso desde quien se está despersonalizando porque ya no se adjudica la experiencia que hace, sino que abraza el código de realización de sentido profundo en lo que hace, puedo también dar un salto desde esa ley objetiva que yo siento que es en las cosas porque he percibido que hay algo que me trasciende, un salto al vacío porque puedo incluso concebir o sentir el pálpito dentro de que hay algo que ni siquiera, o que está, si queréis, más allá de la ley objetiva que sostiene las cosas y que es infinito, o es algo, es plataforma hacia lo desconocido. Solo, por tanto, cuando yo voy soltando la identificación de las que hablábamos, las identificaciones de las que hablábamos antes, cuando me preguntaba Vicky, solo cuando voy soltando esas identificaciones empiezo a perder el miedo, porque es muy liberador sentir que no tengo que lograr nada ni sostener nada, sino que solo tengo que ser en lo que está siendo. Eso es muy liberador, ¿no? Yo cuando trabajo con la gente le digo esto, ¿tú quién serías si no quisieras llegar a ningún sitio? Tu yo interior no quiere lograr nada porque ya lo es todo, lo único que quiere es
ser, estar siendo en lo que es, ¿no? ¿Cuánta carga quitamos, no? Sin embargo, está ahí el yo empeñado en que estemos atrapados en el sufrimiento que hacemos desde el miedo de la interpretación violenta que nos repetimos porque tenemos que seguir siendo eso que nos hemos dicho, ¿no? Entonces, todo lo pasamos por ese filtro y ahora hay una pandemia y decimos, tú eres un peligro para mí. Y yo no estoy dispuesto, Laura, a que tú seas un peligro para mí. Porque yo estoy dispuesto a asumir lo que el universo me haga vivir desde lo que yo siento que mi alma me dice que tengo que vivir. Y entonces yo no voy a negar un abrazo a nadie. Es más, igual no estoy dispuesto a relacionarme con la gente que no quiere abrazarse conmigo, porque esa gente me saca del propósito experiencial que yo siento. Entonces, en lugar de repetirnos en una idea o de repetir lo que nos dicen que tenemos que sentir, podemos empezar a sentir quiénes queremos ser con ocasión de lo que el universo nos está diciendo que pasa ahora. ¿Qué queremos ser? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué queremos ser? ¿Lo que nos dicen que tenemos que ser? ¿Nos vamos a saludar con el codo para no morirnos? Porque este es el problema, que la gente tiene miedo a morirse, a la disolución. Porque el yo quiere afirmarse en eso que es y por tanto quiere estar aquí. Si perdemos ese miedo, podemos transformar las cosas y entonces no habrá más pandemias, y no habrá miles de pandemias hasta que entendamos lo que tenemos que entender en nosotros mismos, ¿no? No sé si lo estoy mezclando todo, sí, pero bueno. y pensaba que estar aquí es una ambición en sí misma también, ¿no? Esto que hablaba de las ambiciones, no deja de ser una ambición del yo también, ¿no? Es como, bueno, no sé si tenemos que estar aquí, ¿no? Es como un apego también del yo, de bueno, ya no sabemos, ¿no? E incluso esa identificación, la identificación con querer seguir estando vivo a costa de lo que sea, ¿no? Bueno, tampoco es nuestra decisión, al final todo, yo creo que esto al final todos lo sabemos, aunque vamos a hacer lo que sea para no aceptarlo, está todo el mundo sabe que la muerte nos va a llegar, ¿no? Esto es cuando sea que tenga que ser. Entonces, también no deja de ser, ¿no? Un apego a una ambición, ¿no? Esta palabra que dijiste hace rato que es muy... Pasa que yo te escucho hablar y estoy pensando que espero que muchas cabezas hagan... El otro día vi una película de dibujos, con mi hija, claro, y había un personaje chiquitito que escucha algo y hace... Porque realmente es lo que espero que muchas cabezas hagan con lo que estás diciendo, porque es que nos planteemos todo de manera diferente, ¿no? Que salgamos de lo que seguimos pensando para empezar a pensar distinto, lo que sea, ¿no? Algo distinto. Sí, pero es que nos cuesta mucho, estamos muy metidos en lo virtual, pero nos cuesta mucho entender que somos actualizadores de información, ¿no? Entonces nuestra mente lo que hace es bloquear y obstruir la información, que si queréis, la información no es más que energía organizada y por tanto la luz que recibimos, ¿no? Esa energía, esa luz que recibimos y que el psiquismo traduce en términos de información y que prostituye en términos de autoatribución identitaria, ¿no? Esa es la movida, ¿no? ¿Cómo podemos calmar a nuestra mente para que deje de interpretar lo que pasa y se convierta en un canal que actualiza información de la nube, digamos, de planos superiores, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión, pero nos resistimos efectivamente por las cosas que estamos hablando, ¿no? Yo no sé si nos tiene que explotar la cabeza, ¿no? Lo que creo que tenemos que, y volvemos al yo interior, ¿no? Intentar entender qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué todos tenemos miedo a morir, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo a morir? Todos nos referenciamos. ¿Por qué necesitamos referenciarnos? Todos tenemos que tener una opinión sobre las cosas, ¿no? Y todos nos relacionamos con el halago y la crítica de una manera, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos repetimos todo el rato como si estuviéramos viendo la misma película todos los días? ¿Por qué yo me digo que soy esto o aquello? ¿Por qué me digo que yo no puedo
algún filósofo decía, no, quizá Nelson Mandela, ¿no? Decía que todo nos parece imposible hasta que lo hacemos, ¿no? ¿Por qué nos repetimos, no puedo, yo soy, yo afecto, yo daño, esto está mal, soy mala gente, porque estoy sintiendo que quiero vivir esto, pero eso no se corresponde con lo que me he dicho que tengo que ser? ¿Por qué estamos atrapados todo el rato en este catecismo, ¿no? ¿Por qué nos interpretamos? Porque no recordamos, porque tenemos miedo a entregarnos. ¿Por qué tenemos miedo a entregarnos? En el fondo, porque tenemos miedo a morirnos en la idea que nos da seguridad sobre nosotros mismos. ¿Y por qué, digo yo, tenemos tanto miedo entonces a la muerte de eso? ¿Qué importa lo que pase? Yo hablaba el otro día con una chica haciendo un trabajo con ella. Ella estaba dudando, había salido de una relación y estaba empezando otra relación, pero dudabas de si quería estar o no en una relación nueva y tal. Y yo le decía, ¿qué carajo importa eso? ¿Qué importa que tú estés con este tipo o no estés con este tipo? Si es que es la misma cosa, lo que importa es quién va a estar ahí, con ese tipo o sin ese tipo, ¿no? ¿Por qué lo que importa es estar o no estar con él, decidir si es con él o no es con él, si quiero o no quiero con él? Y no importa, sin embargo, quién soy yo cuando estoy siendo, con él o sin él, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Otro ejemplo, en las relaciones. Cuando se rompe una relación, es muy habitual, yo pongo mucho este ejemplo, porque me parece que más que menos está metido en este barullo. La gente cuando se rompe una relación tiene una sensación de que algo ha fracasado, de que algo ha ido mal, muy a menudo, ¿no? O que el otro le ha hecho, o que el otro no ha sido, o que él o ella no ha sabido. En lugar de pensar qué he estado siendo ahí, ¿no? Lo que importa es el amor que yo he sido, no lo que ha pasado con eso. Eso se ha acabado. ¿Y qué? ¿Y qué que se haya acabado? ¿Quién has sido tú? ¿Por qué estás triste porque se haya acabado en lugar de satisfecha por haber hecho conciencia del amor que eres cuando estás con un otro? ¿Por qué es más importante lo que pasa que lo que soy en lo que pasa? ¿Cómo hacemos todo esto? Todo el rato. Primero, ¿cómo hacemos todo esto? Todo el rato, porque estamos aterrados. Porque el ser no quiere vencer, no quiere lograr, quiere ser. Pero no le dejamos emerger porque decimos que el tiempo es nuestro. Y ese es el barullo en el que estamos. Y ahora hay una pandemia y todos nos ponemos a hacer algo en la pandemia, o sea, a referenciarnos con una identidad. Entonces yo pienso, yo hago, yo esto lo hago, esto no lo hago. Joder, ¿por qué no vives la pandemia como la normalidad, que es lo único que existe? Porque no quiero que exista eso. Entonces tiene que venir Marte a arrasar con lo que tú te empeñas en tener porque no te corresponde. Ese es el Marte cósmico, es lo que está pasando. Esto es una acción de Marte que nos pone límites y nos dice es lo que tenéis que vivir para hacer conciencia de vuestra interioridad en lugar de seguir insistiendo en que las cosas sean lo que queréis para adjudicároslas. Pero seguimos en la misma bola y por tanto vendrá otra que ya no será 19 sino 37, pero es lo mismo porque habrá todas las que tenga que haber hasta que la conciencia, hasta que la entidad conciencia entienda que esta humanidad no le sirve para actualizarse como luz en el tiempo porque estamos empeñados en obstruir eso y entonces un día desapareceremos por empeñarnos en desaparecer, ¿no? No sé. Sí, totalmente. Pregunta que lo tengo ahí dando vuelta, ¿no? Me hiciste acordar de cuando yo empecé, bueno, en proceso de biografía humana, que un poco es desarmar la identidad, ver el arquetipo. Me acuerdo de estar devastada, o sea, porque dije, ¿y ahora quién soy? Porque claro, me habían pelado como en capas, esa que yo pensé que era, resulta que no era, y había quedado devastada. Y yo me acuerdo que me agarró la cabeza llorando y decía, ¿y ahora quién soy? Porque me había quedado sin nada, ¿no? Entonces después dije, bueno, tengo la oportunidad de ser quien yo quiera ahora y empezar a abrir opciones y oportunidades. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es que si yo no sigo identificándome en otra cosa entonces? O sea, solté la anterior.
y el proceso es identificarme de nuevo en algo más, ¿no? En algo que a lo mejor me gusta o tiene más opciones para mí. ¿Cómo hacemos, ¿no? Para soltarnos así de una identidad y decir, bueno, quiero soltarme y vivir esto, ¿no? Recordarme, fundirme con el cosmos. ¿Cuál es recomendar? Mira, muy compasivamente, Laura, porque la necesidad de identificarnos en algo siempre va a estar ahí, ¿no? La cuestión es comprender en un momento dado que cuando yo estoy viéndome en la identificación, no soy eso. Y ahí hay que como calmar mucho y ser muy compasivo con uno mismo, ¿no? Yo a veces le digo a la gente, mira, sal con tu máscara, no importa, lo que importa es que tú sepas que es una máscara. Porque a veces no podemos llegar mucho más lejos que eso, ¿no? Entonces tenemos creo que era Freud el que hablaba del malestar de la cultura, ¿no? La presión cultural, ¿no? La presión de la socialización, la presión de la afuera, ¿no? Todo eso nos lleva, digamos, casi como mecanismo de supervivencia, porque no tenemos conocimiento de cómo hacerlo de otro modo, a hacer las identidades de las que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, para mí el trabajo es, por lo menos, hacer conciencia de que me estoy identificando. Eso ya es un paso gigantesco. Entonces yo puedo volver a ser el que hacía identidad, pero estar viendo que estoy haciendo identidad y que mi ser no es eso. Y que igual no puedo sostener otra expresión todavía porque la identidad me atrapa en eso, pero yo ya sé que eso no es lo que soy, que eso es lo que me impide saber quién soy. Entonces, cuando yo estoy viéndome en la identificación como el identificado, ya he dado un paso. ¿Hacia dónde? Hacia una cosa que tú apuntabas cuando preguntabas, ¿no? Cuando dices, yo hacía esta identidad y ahora quiero, he dicho quiero, ¿no? Como la cuestión es disolver el quiero y entenderse, no es que quiero ser en el proceso, sino entender que soy el proceso. Entender que entonces ya no quiero nada, sino ser el proceso. Aunque en el proceso yo me vea en la identificación, pero ya tengo conciencia de que no soy el que se identifica, aunque me esté moviendo desde la identificación que hago. Me veo con la máscara, ya no creo ser eso. Ya sé que no soy eso. Eso es un paso muy importante. Mira, los cabalistas, yo es una cosa que suelo contar mucho porque me gusta, yo no sé si lo cuento bien, pero más o menos es algo así, ¿no? Hablan de la Bet y de la Ales, ¿no? Y digamos que la Bet es la realidad que yo vivo en el tiempo, ¿no? Es lo finito, la forma, y en la Aleph no habría formas, es el infinito, ¿no? Entonces, en la Aleph, Laura no es, ni Koldo es. Entonces, si yo me peleo con Laura y eso me afecta, estoy en la Bet, ¿no? Porque estoy en lo finito, donde hay una Laura y donde hay un Koldo que se están relacionando, un Koldo que espera algo de Laura, una Laura que espera algo de Koldo, desde la identificación que Laura ha hecho y Koldo ha hecho de las cosas, de lo que se esté moviendo en esa relación. Si cuando yo estoy viviendo contigo esa relación de afectación, hago conciencia de la Aleph y me recuerdo que hay un plano superior, de energía superior, de luz cósmica, donde Laura no es y Koldo no es, yo puedo relacionarme contigo en la afectación que hago contigo sabiendo que la afectación en otro plano no existe. ¿Sabes? Entonces, eso me permite quitar carga a mi relación con Laura. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque yo ya he hecho conciencia de que estoy identificado en Koldo y en Koldo en la relación con Laura, pero tengo conciencia a su vez de que esto no es nada más que una teatralización del tiempo cuando no tiene nada de significado en el no tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bien que hagamos conciencia de las afectaciones, identificaciones que hacemos, siempre que empecemos a hacer conciencia de que eso es lo que no es. Y yo a la gente le digo, voy a imprimir millones de comodines y voy a ir regalando comodines, ¿no? Entonces, cuando tú te identificas y te ves en el mecanismo de la identificación, dices, comodín.
no pasa nada. Eres compasiva contigo, te ha pillado el yo. ¿Y qué? Si tú ya tienes conciencia de que eso no eres. No importa tanto, porque eso, querer que el mecanismo no me pille, es ambición del yo, otra vez. Yo tengo que aceptar mis limitaciones, tengo que aceptar mis mecanismos, tengo que entender que mis mecanismos y mis limitaciones son necesarios para que yo haga conciencia evolutiva de que hay una energía que todo lo trasciende y que por tanto quita carga a ese que se sigue atrapando en el yo. Porque el que no se quiere atrapar en el yo, lo que estás es perfeccionando las ambiciones del yo. Asume la limitación. Necesitamos la limitación. Asume la identificación. Necesitamos la identificación. El trabajo es hacer conciencia de que no somos eso. Ya estamos regalando, transformando el subconsciente colectivo cuando aceptamos nuestra limitación y hacemos conciencia de no ser eso. No sé, ese para mí es el potencial del que hablabas, Laura, porque entonces yo estoy queriendo algo desde mi yo, pero yo ya sé que no quiero nada desde mi ser. Entonces al yo le dejo hacer mientras yo lo observo y voy calmándole para que no impida la conciencia del ser. Aunque el que se esté manifestando y aparentemente esté gobernando sea él, pero hay un coldo que cuando hace conciencia del ser que le habita, se ríe de ese coldo que le está poniendo en movimiento. Yo de ese me río mucho y hablo con él y le digo, coldo, tío, ¿pero qué me estás contando? Pero le dejo y lloro como el niño interior, y me recuerdo en el que quería que mamá le abrazara y ese está ahí, ¿no? ¿Y qué? Que salga, déjale estar. Yo ya sé que no soy ese. Igual no podemos aspirar a mucho más. No sé. Bueno, cuando Laura te preguntó, yo pensaba, yo estoy mirando mucho mi carta astral últimamente, vos, bueno, no soy tu única terapeuta, no te la acordarás, pero me la has visto varias veces, y estaba viendo la cantidad de aire que hay en mi carta. Y creo que cuando tomé conciencia del nivel de aire que tengo, me pude dar cuenta de la importancia que hay de estar en el equilibrio de los elementos. Por ahí puede ir un segundo paso, ¿no? Con el primero que decís vos, aceptarte en ese que no sos, ¿no? Aceptar que no sos, bueno, no importa. Hay una etapa de compadecerte, ¿no? Muy grande de pero luego también hay como un autoconocimiento también, de verme dónde estoy, qué hago, y cómo me voy. También de nuevo la compasión, ¿no? Yo me estoy descubriendo cómo, me estoy viendo todo el tiempo cómo me voy al aire, me voy al aire, me voy al aire, me voy al aire. Y cómo desde mi conciencia digo, me voy a la tierra, me voy a la tierra, me voy a la tierra. Con compasión, pero sí que hay un trabajo, ¿no? No sé, el equilibrio me parece vital con esto en la escuela donde nosotros estudiamos muchísimo. Sí, pero ahí, Vicky, a mí eso me da mucho vértigo, porque hay un trabajo de autoconciencia, pero si es ambicioso, ya no es autoconciencia. Claro. Entonces, yo creo que a la gente hay que acompañar, todos, a cada uno de nosotros, porque estamos todos en la misma, hay que acompañarla en el proceso de todos estos barullos, ¿no? Porque a la gente tú no le puedes decir, es que a ti te habita el ser y tú eres el alma y eres el amor y por tanto y hay un... Y claro que eso es así, ¿no? Pero no basta con decir eso, hay que sostener compasivamente luego los procesos de cada uno. Mira, yo la gente que he visto con más conciencia, les he visto en sus más profundos mecanismos, porque para hacer profundidad de conciencia hay que tener unos mecanismos como una catedral. Y muchas veces la gente que habla de yo mismo, ¿no? Que habla de la conciencia en la que más está atrapada en sus mecanismos. Por eso tiene tanta conciencia, porque tiene mucha conciencia el mecanismo. Pero cuando está en el mecanismo, está mucho más en el mecanismo que gente que tiene menos conciencia y vive, digamos, en unas dinámicas menos procelosas.
no sé cómo decir, ¿no? Entonces, a la gente hay que hablarle de cómo sale de su limitación, de cómo sostiene su limitación, de cómo, digamos, puede calmar esas pulsiones tan profundas de identificación que hace que al final le llevan al miedo y al sufrimiento, ¿no? Y ese es el propósito, ¿no? Porque lo otro es un propósito ambicioso, de nuevo, ¿no? Que es que somos el alma y vamos a ser más alma que nadie. ¿Pero qué me estás contando? Si luego yo, la gente que me habla de esas cosas, le veo en unos atrapes que le dices, bájate de ahí, ¿no? Que tú cuando luego no me cuentes no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que hay una ambición también por descubrir algo, no nos estamos entregando al descubrimiento, ¿no? Porque esto creo que tiene relación con algo que decía antes Laura, ¿no? Yo no quiero nada, quiero que la vida me sorprenda. Yo no quiero lograr nada en mi proceso, sino ser el proceso para ver qué es el proceso, ¿no? Y cuando uno hace esas cosas ya está haciendo mucho, ¿no? Cuando uno tiene un propósito, es como cuando uno va a un curso y quiere comprender algo. ¿Por qué queremos aprender algo si lo que tenemos que hacer es desaprendernos, ¿no? A mí cuando en clase hay alguien que me dice no entiendo, digo, qué bien. Porque tú aquí has venido a confirmarte, por eso quieres entender, ¿no? Tú estás dispuesto a entregarte a lo invisible, asumir con humildad, Jod, que tiene que ver con Mercurio, asumir con humildad tu ignorancia, abrazar los fundamentos escondidos de las cosas que te llevan a no tener que comprender lo que para ti aparece como un caos, pero tiene un fundamento objetivo. Estamos dispuestos a intentar trabajar un poco desde ahí, desde la humildad de aceptar que hay uno que quiere identificarse, que quiere adjudicarse, que cae en sus mecanismos y que no pasa nada porque está haciendo ese trabajo un poco para sostenerse en el proceso hacia ninguna parte, porque no hay que llegar a ningún sitio. No sé, es como quitarnos carga. No sé cómo explicarlo, no sé si lo estoy explicando, pero para mí, cuando hay un propósito evolutivo, también hay ambición del yo. Entonces, lo que yo creo que es más importante es tener una mirada compasiva del que se ha dado cuenta, que se adjudica las cosas y sabe que eso le está impidiendo canalizar con fluidez lo que le habita y quiere entregarse lo mejor que puede a lo que le habita mientras va haciendo conciencia de las identificaciones que hace y seguirá haciendo todo el rato. Eso me parece mucho más amoroso que querer llegar al amor. ¿Sabes que me hiciste acordar a una frase del curso de milagros que me encanta? Que dice, no hay ningún valor en este mundo por el que valga la pena luchar, porque este mundo no existe. O sea, ya, sí. Entendamos, no existe. O sea, nos ponemos identificaciones, peleamos por valores, sostenemos lugares y realmente no. Y dice que es muy importante que todos reconozcamos este aspecto para regresar a casa. Cuando todos recordemos este aspecto y aceptemos, todos vamos a poder volver. Y que cuando nos vayamos, nos vamos todos juntos. Me encanta esa frase del curso de milagros, como lo dice. Sí, mira, me parece, yo comparto eso que estás diciendo, pero hay un plus adicional a lo que dices, creo que es lo que dices en su paradoja, porque lo que dices es, sin embargo, a través de este mundo. Y es la paradoja, ¿no? Esto es una teatralización, pero es a través de esto, ¿no? Y por eso hablamos de bajar, ¿no? De lo mismo que de bajar un pensamiento superior, hablamos de bajar las emociones a la realidad de la acción, con conciencia de que esto no es, pero sin esto, o si no es a través de esto, no hay proceso alguno, ¿no? Entonces, es ver un poco todo eso paradójicamente, ¿no? Cómo las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, porque en el no ser que son, lo que estoy haciendo es interpretar
interpretar no me gusta mucho, estoy abrazando, digamos, una mirada distinta de las cosas que miro de un modo, ¿no? Entonces, no es lo que me digo, pero es a través de lo que me digo. No sé cómo decirlo, ¿no? Porque si no, además estamos articulando lógicamente y lo que estamos haciendo es salir del pensamiento que teníamos para sustituirlo por otro pensamiento. Mira, yo esto lo cuento mucho, ¿no? Por ejemplo, en las dinámicas de poder, ¿no? Cuando se habla de contrapoder, en realidad es el mismo poder, ¿no? Porque el contrapoder, quien se constituye como un contrapoder o quien habla de empoderamiento, en realidad lo que quiere es sustituir al poderoso. Digamos que es la misma lógica, es una polaridad. No hay una conciencia de dualidad. O sea, para relacionarnos con el poder tenemos que salir de la idea del poder que tenemos. Si yo lo que digo es que quiero el poder que tú tienes para ejercer el poder de otra manera, en realidad estoy partiendo referenciado del poder que es en ti o que tú manifiestas. Por tanto, nada está cambiando porque el poder que tú ejerces y como lo ejerces tú, me referencia a mí en el poder que yo quiero ser. Ahí no hay una ruptura. Sin embargo, si tú te conectas con el poder que es en ti al margen del poder que yo ejerzo, tú estás resignificando el poder. Otro ejemplo es con lo de la maternidad, que es otro ejemplo que yo pongo mucho, ¿no? Y que en un escenario como este, con vosotras dos, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Que por todo lo que implica biografía humana y todo esto desde ahí. O sea, si yo soy como la mamá que tuve o contra la mamá que tuve porque no me gustaba la mamá que tuve, al final soy la mamá que tuve. Incluso si soy lo contrario a la mamá que tuve. ¿Por qué? Porque no me estoy conectando con la mamá que soy, que es la experiencia de maternidad que el universo necesita que yo haga para resignificar la maternidad a través de la maternidad que yo vivo, ¿no? Estas son las cosas que para mí son claves, ¿no? O sea, cómo podemos resignificar las cosas desde la conexión interior, más allá de tener un propósito de evolución hacia no sé dónde. O sea, es suficiente con que una mujer que va a ser madre se conecte con la maternidad que es en ella, pudiendo superar las referencias de maternidad que tiene. Ya está haciendo una aportación a lo cosmogónico más allá de lo que haga con la maternidad que es. No sé, más allá de que su hija o hijo después estén cargados de la mamá que tuvieron. ¿Qué importa eso si yo estoy expresando la maternidad que tengo que expresar porque es la maternidad que me anida? Eso es mi propósito. No ser una magnífica mamá cuando hago maternidad, sino ser la maternidad que soy. Entonces, eso es lo que me parece que es no ambicioso. Lo otro es ambicioso. No sé si me explico. Entonces, también hay que romper las referencias. También hay que romper las referencias que nos llevan a la ambición de mejorar las referencias. Porque nosotros no tenemos que mejorar nada, tenemos que ser. Porque no hay nada mejor que otra cosa, sino expresiones del ser. Y entonces, yo le voy a decir a mi mamá que era muy funcional y que eso es mejor que ser menos funcional o que hubiera sido mejor que fuera más afectiva que funcional. Mi mamá fue la mamá que tenía que ser. Siempre somos lo que tenemos que ser. El problema es que tenemos ambición de ser cosas que nos hemos dicho que tenemos que lograr. Entonces no nos aceptamos y eso vuelve a lo de la limitación y a lo del comodín. Hay que vernos en nuestra limitación y otra cosa es que tengamos vocación de transformación, porque el que se queda atrapado en la limitación igual lo que quiere es estar sostenido en la identificación del miedo porque no quiere hacer conciencia del proceso. Pero más allá de la conciencia del proceso no hay nada más, no hay que llegar a ningún sitio. No sé si consigo transmitir lo que quiero. No hay que llegar a ningún sitio. Totalmente. Hay que ser en el proceso. Si yo bloqueo el proceso en la repetición de la identificación, no estoy vivo. Estoy, pero no estoy siendo. Si estoy siendo, no importa dónde me lleve el proceso. No importa que acierte, que no acierte, que se corresponda más lo que yo plasmo y materializo en la acción.
en mi conciencia en acción, no importa que sea favorable o desfavorable de acuerdo a lo que yo proyecto, a la idea que tengo de lo que tienen que ser las cosas. No importa nada. Por eso no importa nada lo que está pasando, sino quién soy en lo que está pasando. Entonces, yo, por ejemplo, estoy sintiendo que lo que está pasando a mí me dice mucho de quién quiero que esté en mi vida, porque me dice mucho de cómo quiero yo vivir. Y eso es lo único que me importa. No que alguien me diga o me deje de decir que qué tío más chungo soy si yo dejo de relacionarme con gente que quiere saludarme tocándome el codo. Es que me da lo mismo. Igual tienen razón, que soy muy chungo por eso, pero es que es lo que siento y lo voy a hacer. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es ordenado? ¿Desordenado? ¿Armónico? ¿Inarmónico? ¿A mí qué me importa? Si a mí mi alma me dice, sigue por ahí, sigo, ¿y hasta dónde voy? No tengo ni idea, ¿no? Cuanto más nos conectamos con esto, creo que más estamos en la no ambición y por tanto más en la experiencia del ser que quiere hacer experiencia para algo que yo desconozco qué es. Y me quito carga, me quito dolor, me quito miedo y me permito vivir lo que mi alma me dice en lugar de seguir repitiéndome que no puedo, o que tengo que, o que debo que, vete, o que esto no es espiritual, vete a joya. No sé. Yo me quedo pensando en lo que estás diciendo, que, bueno, yo ya te escuché decir esto algunas veces, pero a veces pienso, ¿no? Que si todo lo que sucede es lo que tiene que suceder, ¿no? Ahí es como que mi cabeza llega un momento que digo, bueno, basta. Basta, me voy a hacer un mate o cambio de tercio, porque me explota, ¿no? A veces. Y digo, si todo lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder, realmente lo que estamos siendo es lo que tenemos que ser al final. Y es como, digo, no sé si quiero, pero es lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, es lo que hay. También hay que abrazar eso, ¿no? Porque la palabra que usabas de abrazar, ¿no? Porque si yo quiero, con esto que está pasando, que todo el mundo se posicione como a mí me gustaría que se posicionen, también es la ambición, ¿no? De que yo tengo una idea, que la he tenido en algún momento, al principio, de esperar que esto cambie algo, o nos traiga algo nuevo, ¿no? No deja de ser una ambición. Así, bueno, vale, pues ya está. Esto, claro. Es que eso, efectivamente, si yo estoy mirando fuera, no estoy relacionándome con mi interior. Y esto es para que tú te relaciones y yo me relacione cada uno con su interior, ¿no? Lo que decías al principio. Y ahí tiene mucho que ver lo que has apuntado hace un momento, ¿no? De los elementos, ¿no? Cuando yo percibo eso que está pasando, que es la energía que yo recibo y tengo que emitir, lo que importa no es eso que está pasando, sino quién soy yo con lo que está pasando. Y ahí tú decías, los elementos, bueno, pues si yo con lo que pasa hago un estado emocional, igual tengo que hacer conciencia de cómo ese estado emocional es identificativo y tengo, ahí sí, que hacer proceso de transformación diciendo, por ejemplo, y esto no se lo digo a Vicky, tengo que terrenalizar, ¿no? Tengo que terrenalizar, ¿no? Por ejemplo, porque ahí está el pálpito. Yo estoy sintiendo algo que tengo que ser en lo que pasa. Y solo con eso ya estoy haciendo, ¿no? Ya estoy haciendo, porque ya no me estoy peleando con lo que pasa. Mira, nos pasamos la vida queriendo que pase lo que queremos que pase, o la idea que tenemos de lo que queremos que pase, ¿no? O quejándonos de lo que pasa, o derivando responsabilidades en lo que pasa, o repitiéndonos que somos no sé qué en lo que pasa o que no podemos ser no sé. Nos pasamos la vida, por tanto, quejándonos, justificándonos, derivando responsabilidades en lugar de siendo lo que pasa. Y yo repito muchas veces esto y yo, como me he oído ya mucho, me siento muy circular y me aburro a mí mismo cuando me escucho, ¿no? Pero hay algo que me lleva ahí una y otra vez, porque por más que uno quiera penetrar en los procesos, intentar comprender los procesos, yo creo que todo desemboca siempre en el mismo sitio, que es, no podemos querer ser Dios. Quien quiere conectarse con los planos espirituales para ser la esencia almática que le habita y no sé qué, es un ambicioso. Quien no acepta, reconoce y abraza
y acuna y nutre a sus limitaciones y sus mecanismos, es un ser ambicioso. Quien se relaciona con todo eso amorosamente, queriendo poner amor y disolver el miedo y haciendo transformación en el proceso lo mejor que puede, está teniendo sentido. Y todo lo demás me parece discurso. Hay un montón de discurso, un montón de gente, todos lo hacemos, ¿no? Seguro que yo también, pero un montón de gente diciendo, intentando explicar y direccionar lo que son las cosas, en lugar de entender que estamos aterrados porque nos cuesta mucho dejar de ser lo que nos hemos dicho que somos. Y ahí hay que acunarse como una mamá que te abraza. Me aterra todo. Yo tengo un vértigo mortal de volver a España. Porque no sé qué me voy a encontrar, no sé qué va a pasar, no sé cómo me voy a relacionar con esa energía, no sé qué se va a desencadenar, no lo sé. Y entonces yo abrazo al que está aterrado, porque eso es lo que me parece que significa hacer conciencia y hacer procesos, sin decir yo tengo una conciencia espiritual y amorosa y voy a ir y voy... Goldo, tío, ¿qué te estás contando? Eso me parece clave y tiene mucho que ver con lo compasivo y con lo autocompasivo. Cuando yo entiendo que soy un trozo de mí, puedo entender que los otros son un trozo de mí también, ¿no? Y digo un trozo porque hay uno en mí que es otro trozo y otro en mí que es otro trozo y hay muchos trozos y todos esos son, y a todos los tenemos que amar sin, no sé, ¿no? Sin querer ambicionar ser no sé qué cosa mística que, bueno, se me entiende, creo, ¿no? Me encanta que uses la palabra ambición. Para mí fue como una palabra que he agregado a mi estante de, bueno, vamos a rever este tema. El tema de la ambición. Bueno, yo... Dejaste un algo ahí para trabajar, un estante, como decimos nosotros en biografía. Bueno, yo quería decirte que cuando llegues a Madrid no te vas a encontrar con nada que no estés siendo vos mismo, o sea que... Ya, eso. Cosa que ya sabés, en realidad, pero bueno, el miedo igual está, es interesante que sepamos que... Claro, ahí salió el yo, ¿no? El yo está aterrado, yo ya lo sé, eso es Claro. el yo, pero yo abrazo al que está aterrado porque el yo está. Entonces, no, yo puedo, yo sostengo al yo, ya sé que ese no soy yo, no, bueno, pues sí, yo ya sé eso, pero eso está, y creo que la forma de acompañarnos a nosotros mismos y a los otros es, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Aceptar eso. Aceptamos. Ay, bueno, yo me ha encantado, creo que nos deja muchísimo para pensar este video, para escuchar y reescuchar, porque has dicho muchísimo, cosas muy interesantes, muy importantes, muy de base, y bueno, en Madrid también me vas a encontrar a mí, a un montón de amigos que te esperamos para darte un abrazo, y te esperamos ver pronto. Bueno, nos despedimos. Lau, ¿querés preguntar algo? No, quería agradecer a Coldo por estar acá hoy con nosotros desde Chile. La verdad que es un video que realmente yo lo voy a volver a ver porque hay mucha información que a lo mejor vos estás acostumbrada a escucharlo, pero para mí hay muchas cosas nuevas, así que lo voy a tener que volver a escuchar. Y bueno, agradecer, por supuesto, por compartir toda su sabiduría, su ser con nosotras. Y bueno, desearte que tengas un feliz retorno a Madrid. Y bueno, y nada más. Así que gracias a todos. Nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. Te mando un beso grande, Lau. Coldo, un beso, un abrazo. Un besito. Nos vemos pronto. ¿Estás bien? Muchísimas gracias por pasar. Gracias a vosotros. Un beso a todos. Ya saben que nos pueden ver en Facebook, en Instagram,